Entonces vamos a ver los tipos de pecados. Antes de comenzar hay que definir una cuestión que no es lo mismo pecado que tentación. Tener tentaciones no implica tener pecado. Es decir, el que tiene tentaciones no está pecando. Si accede a la tentación es ahí donde comete el pecado, pero eso hay que definirlo muy bien. De hecho, la tentación es necesaria para que crezcan las virtudes. Sin tentación, básicamente uno no crece en las virtudes, porque finalmente la tentación es la muestra de que todavía le perteneces a Dios. O sea, el que no tenga tentaciones, más bien le pertenece al enemigo, porque el enemigo tienta lo que es de Dios, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, para que no nos confundamos, tener tentaciones no es tener pecado, no. Acceder a la tentación, ese es el pecado. Ahora bien, voy a resumir el pecado básicamente como en 4, para que hagan, aquellos que hayan traído con qué apuntar, les va a poder servir. Primero, el pecado original. Segundo, el pecado personal. Tercero, el pecado social. Y cuarto, el pecado que no se perdona. Entonces lo repito: primer pecado, pecado original. Segundo pecado, pecado personal. Tercer pecado, pecado social. Cuarto pecado, el pecado que no se perdona. Entonces, pero primeramente vamos a definir qué es el pecado. El pecado es un acto de rebeldía del ser humano, voluntario. Hay que subrayar esa palabra, voluntario. Un acto voluntario de rebeldía que se expresa a través de pensamientos, de palabras, de obras, de acciones, o inclusive de omisión. ¿Alguien sabe lo que es la omisión? Lo decimos en el acto penitencial siempre, en la misa. Algo que no haces, que dejes de hacer. Algo que se deja de hacer. Un bien que tú dejas de hacer. O sea, nosotros no pecamos solamente cuando hacemos el mal, sino cuando evitamos el bien. Porque evitar el bien que tú puedes hacer es dejar que el mal gane terreno. Somos cómplices de alguna manera del mal que venga, aunque no haya sido directamente mío. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una rebeldía voluntaria contra Dios y puede ser expresada con pensamientos, palabras, obras, acciones o omisiones. Vamos a empezar con el pecado original. Yo nomás voy a decir una palabrita porque ese es un tema totalmente diferente, totalmente diferente. El pecado original, sabemos que sí es una ofensa de Dios, pero es una ofensa de Dios que no fue directa de nosotros. Es una herencia que nosotros tenemos de nuestros primeros padres, ¿verdad? Entonces, y nosotros no cometimos ese pecado, pero sí estamos padeciendo las consecuencias, lo que le llaman la pena de ese pecado, sí la estamos sufriendo. Como digo, es un ejemplo muy sencillo, no exacto, pero es como, vaya, si mi mamá, supongamos que en su juventud se llenó de dulces y chocolates y azúcares y todo eso y agarró una diabetes, la diabetes es hereditaria. Yo voy a padecer una diabetes y yo no he probado ni un solo dulce ya, y ya la traigo. ¿Por qué? Por la imprudencia de mi mamá, que provocó esa enfermedad en ella, ¿verdad? Entonces, es más o menos eso lo del pecado original. Lo voy a dejar un poquito aparte porque verdaderamente es un tema muy aparte. Entonces, me voy a enfocar en el segundo, que es, bueno, en los otros tres, el pecado personal. El pecado personal se divide en dos: pecado mortal y pecado venial. Pecado mortal, vamos con el pecado mortal. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado mortal? La palabra lo dice, mortal, da muerte. ¿A qué da muerte? A la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? La vida de Dios en uno. Entonces, vamos, si lo queremos poner así como en orden, la primera cosa, mata la caridad, mata el amor. Cuando tú pecas mortalmente, matas el amor. Y el amor no es algo, no es un sentimiento, el amor es alguien. Dice en la carta de Juan, es Dios, es la vida de Dios. Entonces, ¿por qué es mortal? Porque también en el Apocalipsis nos dice que vamos a ser juzgados por el amor. Si el amor está muerto en tu vida, automáticamente, por eso el pecado mortal te condena al infierno, uno solo. ¿Por qué? Porque mata la caridad y sin caridad nadie se salva. Sin amor nadie se salva. Segundo,
Pierdes la gracia santificante, que es esa vida de Dios en ti, esa vida sobrenatural. Tú tienes la vida natural, que es la que nos hace semejantes a animales, plantas, o sea, es el hito de vida, la vida que tenemos natural. Esa vida natural sabemos que un día va a terminar, porque me tenga un accidente o por vejez, pero mi vida natural va a terminar. Pero tengo yo una vida sobrenatural porque el espíritu no muere, el alma no muere en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado atenta contra la vida, la razón de vivir de esa vida sobrenatural llamada gracia. Entonces, que viene de Dios. Por lo tanto, aquí también en la Escritura dice que nadie sin santidad, en pocas palabras, nadie sin la gracia santificante podrá ver a Dios. Nadie sin santidad podrá ver a Dios. En pocas palabras, traduciéndolo, nadie sin la gracia santificante podrá ver a Dios. Por eso es mortal. Porque si no ves a Dios, ¿en dónde vas a estar? Pues nomás te queda de otra, que es la condenación. Entonces por eso es mortal. Y la consecuencia, por lo tanto, más catastrófica del pecado mortal es de que si no hay arrepentimiento y mueres con el pecado mortal, es condenación. Entonces, porque mataste la caridad, porque mataste la gracia santificante, la única consecuencia es que ya estás viviendo en muerte aquí, pero te puedes arrepentir. El problema es de que si no te arrepientes, es condenación. Condiciones para que exista un pecado mortal. Básicamente son 3 condiciones para que haya pecado mortal. Esto es bien importante porque a veces en las confesiones, digo, yo no soy sacerdote, pero conozco muchos sacerdotes que no me revelan sus secretos de confesión, pero sí alcanzan a decirte, bueno, hay gente que se confiesa de cosas que ni siquiera son pecados y no confiesa cosas que son pecado. De hecho, actualmente se está confundiendo mucho lo que es pecado y error, no es lo mismo. Un error es que 2 más 2 son 8, ese es un error, pero ¿es un pecado? No. Y mentir no es un error. Mentir es un pecado. Entonces, hay que identificar los tipos de pecado, pero principalmente las condiciones para que un pecado sea mortal. Porque yo puedo no saber que tengo un pecado mortal, pero finalmente la causa va a ser la misma. Entonces, que es muerte. 3 condiciones para que haya pecado mortal, que te va a ayudar mucho para hacer tus exámenes de conciencia antes de confesarte. Materia grave, primer paso, materia grave. Los voy a nombrar y ahorita los explico. 2, conocimiento de dicha gravedad. Y tercero, querer hacer eso grave, no importando que sé que es grave. Voy a explicarlo. Primero, materia grave. Para que sea pecado mortal, tiene que ser alguna violación, por ejemplo, a los 10 mandamientos, alguno de los 7 pecados capitales. Es decir, una transgresión. Por eso habíamos dicho que la definición del pecado es una rebeldía hacia Dios. ¿Y cómo tú te rebelas a Dios? Desobedeciéndolo. ¿En qué? En lo que Él ha mandado para que yo tenga vida eterna. O sea, tú renegar de la vida eterna, renegar de los recursos que Él te da para que un día, para que seas de Él aquí y después en la vida eterna. Cuando tú reniegas voluntariamente de eso, estás pecando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la manera más sencilla para que sepas que es pecado, revisa los 10 mandamientos. Si tú violas alguno de los 10 mandamientos o cometes alguno de los 7 pecados capitales, por ejemplo, tú ya estás tocando materia grave, o sea, ya está la materia ahí grave. Segundo paso, conocimiento de dicha gravedad, o pleno conocimiento que se le dice. Tienes que saber que eso es grave. Tienes que saber que eso es grave. Aquí voy a hacer unas anotaciones. Hay lo que le llaman ignorancia invencible e ignorancia vencible. Porque quizá tú mentiste, pero tú no sabías que mentir era pecado. Entonces tú tienes que preguntar si tu ignorancia es invencible o es vencible. ¿Cuál es la ignorancia invencible? Pues es que tú no sabías que mentir estaba mal y no había forma de que te enteraras de que estaba mal. O sea, no estaba ni en tus recursos, no sabías, pero aunque quisieras saber, no hubieras tenido oportunidad de saberlo. Entonces, esa es la ignorancia invencible. Cuando hay ignorancia invencible, tú no estás pecando.
porque tiene que haber pleno conocimiento. El segundo paso, tienes que saber que verdaderamente lo que estás haciendo es grave. Y aquí no sabes que es grave y no tienes ninguna forma de saber que es grave. Pero ¿qué pasa? Está la ignorancia vencible, que se puede vencer. Es aquella persona que no sabe que es mentira, está grave, pero sí puede enterarse de que es pecado. Simplemente no ha querido enterarse, ha sido flojo en formarse, ha tenido los recursos para saberlo y como que no me quiero enterar de algo que después me comprometa. Pues de todos modos ya estás comprometido, porque Dios te está dando los recursos. Es una ignorancia vencible que tú puedes vencer. Entonces, en ese caso, sí estás pecando. Porque aunque tienes ignorancia, tu ignorancia es vencible. Es decir, si hay recursos para que quites esa ignorancia. ¿Puede atenuar la culpa? Sí, la puede atenuar, pero de todos modos la culpa está. En el único caso en donde sí no estás pecando es en la ignorancia invencible, que no lo sabías que esto era pecado y además no había forma de que te pudieras enterar de que era pecado. Entonces, esto es porque el segundo paso hay que entender que necesitamos saber que estás cometiendo esto. O sea, tienes que tener una plena conciencia. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen deficiencias en su conocimiento, los niños síndrome de Down. Ellos prácticamente son como, entre comillas, porque son seres humanos, pero son como unos angelitos. Esos niños nunca pecan, porque sus capacidades cognitivas están sumamente limitadas a las tuyas y a las mías. Literalmente lo que ellos hacen son travesuras, pero ellos no pecan, porque les falta este paso, no hay pleno conocimiento, ¿verdad? En el caso de que ahora se ha vuelto tan común, sobre todo las muchachas que están en los colegios, toda la educación del aborto y todo eso, que en la casa pues es normal porque se está evitando un problema, ese tipo de muchachas. Yo honestamente, esto digo, salvo excepciones, yo creo que cualquier persona que vive dentro de un ambiente entre comillas desarrollado como este país, yo creo que no hay justificación. Casi las ignorancias son vencibles, no son invencibles. Una ignorancia invencible: los aztecas estaban matando, pero hasta que no llegaron los españoles ellos no se enteraron, ellos creían que estaban haciendo el bien. O sea, no tenían forma de enterarse de alguna u otra manera. Aquí nosotros sí. Sí, o sea, es que la ignorancia invencible es de que no sabes, pero aunque quisieras saber, no habría forma de que supieras. La ignorancia vencible, o sea, que se puede vencer, es no sabes, pero sí hay forma de que tú venzas esa ignorancia, ¿no? Entonces, y el tercer paso es querer hacerlo, es decir, la primera es materia grave, segundo, pleno conocimiento, y la siguiente es plena voluntad de hacerlo. 1, materia grave, mentir. Segundo, sé que mentir es pecado mortal. Tercero, miento, aún sabiéndolo quiero mentir. Ahí se completa un pecado mortal. Para que haya un pecado mortal tiene que haber esas 3 condiciones. ¿Cómo se perdona? No hay más que una herramienta para perdonar oficial, vamos a decirlo así, que Jesús nos dejó, que es la confesión. Hay gente que no ve la confesión por ninguna parte, pero basta que se vaya al Evangelio de Juan. Jesús ya había resucitado, va a ascender, se le aparece a los apóstoles, sopla sobre los apóstoles y le dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Básica, está muy clara ahí el aspecto, y los apóstoles son los primeros sacerdotes, ¿va? Entonces él quiso instaurar este sacramento. Es mentira de que uno va directamente con Dios, porque al decirle a quienes les perdonen los pecados, ¿cómo se van a enterar los apóstoles de los pecados? Sino escuchando. No son adivinos. ¿Cómo se entera el sacerdote de tus pecados? Pues eso, escuchando. Claro, el perdón siempre viene de Dios, no viene del ser humano, pero Dios usa a seres humanos, ha querido usar en su sabiduría a seres humanos para administrar ese sacramento. Ahora bien, quiero hacer una anotación. El pecado no se perdona oficialmente hasta la confesión. Esto es canónico. El pecado se perdona, ya empieza el perdón con el arrepentimiento. Cuando tú pecaste mortalmente
y tú haces un acto que llamamos de contrición, de arrepentimiento, el perdón ya comenzó. Simplemente que en la sabiduría de Dios tienes que recibir el sacramento que Él ha instaurado. No lo dejó de a gratis. ¿Qué pasa obviamente con personas de otras religiones o que, vamos a decir, que tienen ignorancia invencible? ¿Qué pasa ahí? Dios puede perdonar ciertamente como se le venga en gana. Le bastaría el arrepentimiento. Todos tenemos una conciencia, en la conciencia tenemos lo que llamamos una ley natural. Todo ser humano, nazca donde nazca, tiene una ley natural que le dice: haz el bien, evita el mal. Entonces ahí es donde aplica un poco lo que dice Jesús, que a cada quien se le juzgará según se le ha dado. Es decir, si a nosotros se nos ha dado el tremendo regalo de la confesión, se nos pedirá cuentas de acuerdo a ese regalote que nos han dado, ¿verdad? Entonces, pero sí quiero dejar claro que el pecado no se perdona hasta la confesión. Ya comienza el perdón con tu arrepentimiento. Por eso yo recomiendo que después de pecar, la primera acción que tú tienes que hacer es un acto de amor a Dios. Automática, aunque haya sido el pecado más grave, lo siguiente es, tú tienes que declararle tu amor de alguna manera al Señor. Porque si no le declares el amor, ese tiempo después de haber pecado, el demonio lo gana. Y usualmente lo va a ganar a través de la culpa, para que te quedes ahí. En cambio, tú tienes que hacer un acto de amor puesta, sí, porque el demonio mete la culpa. Mira, acabas de hacer este pecado, ¿cómo le estás diciendo al Señor que lo amas en este momento? Mira, tienes 5 segundos que acabas de pecar, ¿cómo le dices que lo amas? ¿Cómo? Hay que quitar eso. Eso es tentación del demonio. La culpa no viene de Dios. De Dios viene la invitación a arrepentirme, pero la culpa no sirve de nada. Todos los asesinos saben que asesinar está mal, pero nunca van a la misericordia de Dios. Entonces de poco les sirve reconocer el pecado. No basta reconocer el pecado. Entonces quería hacer esa anotación. Entonces ya tenemos claro el pecado mortal. Viene el pecado venial. El pecado venial, ¿qué consecuencias tiene? El pecado venial, primero, debilita la caridad y la gracia santificante. ¿Qué hacía el pecado mortal? La mataba la caridad y mataba la gracia santificante. Por eso el que muere en pecado mortal, en uno solo pecado mortal, se condena. El pecado venial, como no es tan grave, pero sigue siendo pecado, y como pecado es una ofensa a Dios, es una espalda hacia Dios, pero simplemente es menos grave porque el pecado venial no alcanza a matar la caridad ni alcanza a matar la vida de Dios en ti, simplemente la debilita. Entonces, ese es el primer efecto del pecado venial. El pecado venial no te mata la caridad, no te quita totalmente la vida de Dios, es más, no te la quita en general, pero la debilita. Segunda consecuencia, entraña un afecto desordenado a bienes creados. Aunque no tengas pecados mortales, si tú tienes solamente pecados veniales, te va a ser más fácil empezarte a enredar en las cuestiones del mundo, en estar quitando la mirada del Señor y empezarte a meter en cosas que no son tan malas, pero es distraerte. Es decir, el que peca venialmente se debilita tanto al punto de que cualquier cosa le puede distraer para la santidad. Otra consecuencia, impide el progreso normal del alma en el ejercicio de las virtudes. Alguien que tiene pecados mortales, le será imposible prácticamente crecer en las virtudes. El que tiene pecado venial, no le será imposible, pero le será mucho más difícil que aquel que sí está en gracia. Entonces, ese es un aspecto para poder discernir, porque a veces si tú estás trabajando en ciertas virtudes y ves que no avanzas, revisas si tú dices, pero no soy un gran pecador, no tengo pecados mortales, pues chance tienes hasta muchitos veniales, porque el pecado venial te impide crecer en la virtud, te debilita, no te da las fuerzas necesarias. Y si mueres en pecado venial, no te condenas porque no has perdido la gracia, como en el pecado mortal, que sí, un solo pecado mortal te condena, pero en el pecado venial agrega lo que le llaman pena de purgatorio. El purgatorio es otro tema también muy extenso, pero el que está en el purgatorio finalmente está salvado, simplemente pasa por un proceso de purgar. Entonces, si mueres en pecado venial,
no te condenas, pero sí agregas pena de purgatorio. Técnicamente vamos a hablarlo así. ¿Cuáles son las condiciones para que haya pecado venial? Pues en resumen, si vimos de las condiciones para que haya pecado mortal, cuando falta una, ya es pecado venial. Habíamos dicho que para pecado mortal, materia grave. Si te falta la materia grave, pues ni siquiera es pecado. Porque la materia grave es la razón, el pecado en sí mismo. Pero si no tienes pleno conocimiento, como le habíamos dicho, de la ignorancia invencible, puedes inclusive no estar pecando o pecando venialmente nada más. Voy a poner un ejemplo. A veces los ejemplos no suelen ser tan exactos porque tienen muchos detallitos, o sea que no lo tomen tan así a rajatabla. Yo veo este atril, viene la tentación, el demonio me dice, mira, no hay nadie allí, llévatelo, tú necesitas uno. Primer paso, habíamos dicho, tener tentaciones no es pecado. Si yo no lo obedezco, al contrario, al renunciar a la tentación me hago hasta más fuerte espiritualmente. Pero, ¿qué pasa? Si entonces digo, no, sería bueno llevármelo. Y empieza el consentimiento. Sé que robar está mal, pero al final no me lo robo. Pequé posiblemente venialmente, porque en mí sí quería robármelo, pero al final no me lo robé. Pero sí alcancé a maquinar el hecho del consentimiento, ¿verdad? O sea, sí quería robármelo. Porque hay gente que no se roba también cosas, y ahí sí sería inclusive casi hasta pecado mortal, de que, ok, sí, posiblemente me lo voy a robar, me lo quiero robar, pero de pronto pasa un policía y no me lo robo. No, pues es que si no hubiera pasado el policía, sí me lo robaba. O sea que básicamente hay muchas limitantes. Aquí yo lo que les digo para que no nos hagamos, no nos confundamos, es de que siempre que hay dudas de que si has pecado mortalmente o venialmente, de todos modos confiésalo. Mira, inclusive incrementará la calidad de tus confesiones. O sea, si no sabes si es pecado mortal, si pecaste mortal o venialmente en tal cosa, confiésalo de todos modos. Confiésalo. Es una manera mucho más segura. Entonces, si falta alguna de las condiciones básicamente para que haya pecado mortal, cuando falta alguna, usualmente es pecado venial. ¿Cómo se perdona? Pues se perdona de muchas maneras, pero les voy a decir la principal, en la Eucaristía. Por eso alguien que tiene pecado venial puede acercarse a comulgar, sí se puede acercar a comulgar. ¿Quien tiene pecado mortal se puede acercar a comulgar? No. ¿Por qué no? Pero ¿quién dice que no? ¿En qué está basado eso? Sí, pero el catecismo ¿de dónde lo sacó? Porque alguien que tiene pecado mortal no puede comulgar. Dice San Pablo en Corintios, quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, come y bebe su propia condenación. O sea, si tú tienes pecado mortal y comulgas, sale peor que no hayas comulgado. Peor. La otra vez estaba explicándoles a los muchachos, estaba dando un tema acerca de lo del Halloween, y les explicaba cómo en sectas satánicas roban la hostia consagrada para orinar sobre ella, defecar sobre ella, pisarla, hacer un sacrilegio, etc. Les digo, pues comulgar en pecado es peor que eso, porque el pecado mortal es peor que orines, peor que pisarla. O sea, en esta parte, por eso hay que cuidar mucho esa parte. Y aquí, inclusive yo les decía, y a mí sí me da pendiente, porque a mí no me toca juzgar a nadie, eso le toca solamente a Dios. Pero cuando yo he estado en varias parroquias de los Estados Unidos y veo un fenómeno que para mí es peligroso, mucha gente se levanta a comulgar y poca se confiesa. Es que estamos arriesgando a que mucha de las que se está levantando a comulgar está comulgando en pecado mortal. Y eso es peor para su alma porque la está condenando. Si tú comulgas en gracia o inclusive en pecado venial, te lleva más al cielo, vamos a decirlo así. Pero si comulgas en pecado mortal, te lleva más al infierno. O sea, es grave esta parte. Entonces, aquí hay confesiones los sábados
Y usualmente yo les puedo decir, yo intento confesarme cada semana. Y usualmente nunca he visto más de 10 personas en fila. Sin embargo, a la hora de comulgar se levanta muchísima gente. Les digo, a mí ya no me toca hacer ese juicio. Pecaría si empiezo a hacer ese juicio. Pero saquemos conclusiones. Quizá no estamos siendo conscientes de esta parte, ¿eh? Entonces, cuando se perdona el pecado venial, se puede perdonar de muchas maneras. Pero le digo, quédense solamente en la Eucaristía. ¿En dónde concretamente se perdona? Cuando comenzamos la Eucaristía decimos, yo confieso ante Dios. En ese acto penitencial, por eso lleguen temprano, ¿no? Porque en ese acto penitencial hecho con arrepentimiento, el pecado venial no se perdona tampoco sin arrepentimiento, por muy venial que sea, porque es pecado finalmente. Pero no necesita la confesión, no necesita la confesión para ser perdonado. El mortal sí, el mortal necesita la confesión. Entonces, ahora, antes de pasar al tercer tipo de pecado, un aviso. Mira, un pecado mortal, o sea, ¿para qué? Porque a veces uno dice, bueno, ya sé que es pecado mortal, que es pecado venial, pues yo no tengo pecados mortales. Y a veces uno puede creer que porque son pecados veniales no hay que estar continuamente limpiándose de los pecados veniales, lo cual es una tentación del demonio. Siempre esto, les voy a poner el ejemplo. En realidad, ¿qué es un pecado mortal? Un pecado mortal es el fruto de muchos pecados veniales. Generalmente nadie cae en pecado mortal antes de haber caído venialmente muchas veces. Porque ¿qué es lo que hace el pecado venial? Debilita la caridad y la gracia en ti. Pues de tan débil, pues un día se muere y eso sea pecado mortal. Se murió la gracia, se murió la caridad en ti. Por eso nos sirve para identificar, porque eso nos da a cuestiones muy prácticas. Digo, si no tienes pecado mortal, puedes acercarte a comulgar. Haces bien tu acto de contrición, tu acto penitencial al inicio de la misa, pides perdón y adelante. No necesitas confesión. Pero eso no significa que no estés dejando de darle la importancia a los pecados veniales, porque muchos pecados veniales terminan siempre en pecados mortales. Vamos a pasar al tercer tipo. Hemos dicho el pecado original, 1, el pecado personal, 2, que se divide en pecado mortal y pecado venial, y el pecado tercero, el pecado social. Hay una encíclica que ojalá la puedan leer, se llama Solicitud Rei Socialis, es una encíclica de Papa Juan Pablo II, y voy a leer un fragmento y lo desmenuzamos, y con esto va a quedar muy claro lo que es el pecado social. Dice, es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida o contra la integridad física de alguno. Yo puedo estar viendo la televisión y veo una persona que ha matado, asesinado, ha hecho un desastre. Yo digo, ojalá lo refundan en la cárcel y todo eso. Mire, si tú tienes a lo menos un solo pecado, eres responsable de todos los delitos de él, a lo menos indirectamente. ¿Por qué? Dice el Papa. Porque con tu pecado, un solo pecado mortal que tengas, y el pecado del otro, y del otro, y del otro, y del otro, hacemos un ambiente de pecado que termina influenciando al más débil, que es el asesino. Es decir, nunca vas a ver a un pecador de los más empedernidos, de los más grandes, un asesino, que haya nacido en un ambiente de gracia, lleno de Dios. No. Por eso nosotros somos responsables de las guerras también, indirectamente, de los daños más graves que está pasando. Somos responsables si colaboramos con un pecadito. Porque con mi pecadito yo estoy colaborando en una sociedad de pecado que va a terminar influenciando al más débil. Por eso, ahora que vienen las elecciones, tenemos que medir muy bien eso. Porque mucha gente, ¿qué dice el Papa? Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida. Si tú votas por un candidato que está en contra de la vida, tú estás siendo cómplice de todos los asesinatos que o su gabinete van a cometer.
Si tú votas por un candidato que está a favor del aborto, tú y yo, si votamos por él, somos responsables, nos manchamos las manos de sangre, somos cómplices. Hay otras áreas. Tú dices, pero es que, como en este caso, casi en todos los países estamos viendo que hay que votar por el menos peor, literalmente. O sea, no es que el otro sea tan santo, tan santo, tan santo, pero las cosas que están mal son secundarias. Economía, escuela, migración. No hay economía sin seres humanos. No hay migración sin seres humanos. No hay educación sin seres humanos. Por lo tanto, el primer derecho que tú tienes que cuidar y que tú le tienes que obligar a un candidato es que respete la vida. Porque si no respeta la vida, es una mentira, es una hipocresía que quiera cuidar los demás derechos. Porque los demás derechos son para seres humanos. Y si no cuida los derechos del ser humano más pequeño, más limitado, más vulnerable, que es el del vientre de la madre, pues te estás tragando un cuento nada más. Entonces, continúa el Papa, dice: es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, o contra la integridad física de alguno, son el fruto, ojo las palabras, son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Los pecados sociales, los más graves que están pasando, los desastres, es acumulación de pecados personales, de pecados mortales tuyo, mío. Por eso nosotros somos indirectamente responsables de los grandes daños que pasan en el mundo. No nos podemos limpiar las manos en este sentido. Si yo tengo un pecado personal, más el del otro, acumulamos tantos pecados personales que se convierte en un pecado social. Dice, son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad, pudiendo evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales. Omite el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia. Pretende eludir la fatiga y el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Lo dejo ahí. Cuarto pecado, tipo de pecado, el pecado que no se perdona. Sí saben que hay un pecado que no se perdona, ¿no? Jesús lo dice en la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el pecado que no se perdona? El que atenta, blasfema en contra del Espíritu. Tú no puedes ir a la misericordia de Dios sin un impulso de la gracia que viene del Espíritu Santo. Cuando tú cierras las puertas al Espíritu Santo, no vas a tener esa gracia para poder reconocer tu pecado y sobre todo lo más importante, para ir a pedir perdón, para arrepentirte, para ir a la misericordia de Dios. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Bueno, ya lo vimos, atentar contra el Espíritu Santo, pero se peca de dos maneras. Conciencia, son términos un poquito complicados, pero los voy a explicar. Conciencia escrupulosa y conciencia laxa. Conciencia escrupulosa y conciencia laxa. Conciencia escrupulosa es la persona que dice, voy a poner ejemplos, no, este pecado, no sé, maté a mi mamá, este pecado Dios no me lo va a perdonar. O tengo 30, 40 años sin confesarme, Dios no me va a perdonar. Dios no me va a perdonar. Dios puede perdonar absolutamente todo. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado como una acción, sino es una forma de ser frente al pecado. Si se dan cuenta, no es tanto que sea un pecado concreto, yo hice esto, sino es una actitud delante del pecado, delante del Espíritu Santo que me da la gracia de reconocer, de arrepentirme y de ir a pedir perdón. Entonces la conciencia laxa, la conciencia escrupulosa es la persona que se traga la mentira de que sus pecados son más grandes que la misericordia de Dios. Y si yo creo, de hecho la conciencia escrupulosa también se le llama desesperación espiritual, obviamente. El de conciencia escrupulosa, ¿por qué nunca será perdonado? Porque nunca irá a pedir perdón. ¿Por qué nunca irá a pedir perdón? Porque cree que sus pecados son más grandes que la misericordia de Dios.
el que se desespera. Por eso el demonio mete la culpa, por eso te acusa. No solamente le gusta que hayas pecado, sino que llegues a pecar, a atentar contra el Espíritu Santo, un pecado que nunca se te perdonará. Entonces a uno los tienta más en el hecho de desesperarse y decir, no, es que ya no tengo solución, pues ni para qué confesarme. Y desesperan, claudican. Y en realidad es una tontada, porque mira, si tú tuvieras desde el primer pecado del primer ser humano hasta el último pecado del último ser humano, si tuvieras todos, esos son una gota de agua delante de un mar de la misericordia de Dios. Todos los pecados de toda la humanidad no se comparan delante de la misericordia de Dios, no se comparan. Pero el demonio, vean qué astuto, porque más de uno no se está confesando porque ha claudicado, cree que su pecado es más grande que la misericordia de Dios, entonces ni para qué confesarme. Esa persona está pecando contra el Espíritu Santo, y por eso el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, porque mientras él no cambie esa actitud, jamás podrá recibir el perdón de Dios. No porque Dios no pueda perdonar sus pecados, sino porque él cree que su pecado es mayor que su misericordia, y por eso no pide su perdón. La segunda, conciencia laxa, o le llaman presunción. La primera, conciencia escrupulosa o desesperación; conciencia laxa o presunción. Es la persona que dice, pues Dios es bueno, pues vamos dándole, ya vamos a pecar lo que se nos pegue la gana, al final yo me confieso y le pido perdón. Pues a veces, aun cuando supuestamente le vayan a pedir perdón, ni van a recibir perdón, porque para empezar para recibir la confesión o el perdón de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Y en la actitud no hay arrepentimiento ahí, hay un abuso de la misericordia de Dios, hay un malentendido de lo que significa de que el Señor sea misericordioso. O sea, en realidad en los dos no entiendan la misericordia, uno por escrúpulo y otro por laxo. La misma palabra lo dice laxo, laxante, te suelta y dice, pues no, puedo hacer lo que se me venga en gana. Al final Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso, pero no es tonto. El peca y llora en paz. ¿Cómo? El peca y llora en paz. ¿El que peca y qué? Entonces, y a muchos los tienta por ese lado. A muchos los tienta el demonio por el escrúpulo, porque una persona escrupulosa cree que su pecado es mayor, y por eso no se confiesa. Pero a muchos los tienta metiéndoles en este ambiente laxo. No, son los que empiezan con ese tipo de cuestiones. No, es que ya no es pecado, es error. Nuevamente, error es que 2 más 2 sean 8, ese es un error, pero no es un pecado. Y mentira, empiezan a relativizar. Dios es bueno, Dios misericordioso, Dios todo eso. Y en verdad solamente es un lavado mental, porque ellos no hacen nada para dignificar esa misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces esa persona, si no cambia esa actitud, esa conciencia laxa, también está pecando contra el Espíritu Santo y no va a recibir perdón. Es un pecado que nunca se perdona, no porque Dios no pueda perdonar los pecados que lleve, sino por su conciencia laxa. Ahí se la relatividad, ¿no? ¿Cómo? La relatividad. El relativismo, sí. Entra mucho en la conciencia laxa el relativismo. Conclusión. Voy a leer, bueno, yo soy mexicano, pero ¿hay algunos colombianos aquí? ¿Hay alguien que de Colombia? Ok. Bueno, esto lo van a entender más ellos. Yo solamente cuando era niño y adolescente me recuerdo haber escuchado algo en las noticias pues ya sí no, de Pablo Escobar, el narcotraficante. La otra vez estaba viendo un documental de uno de los sicarios de él, se llama John Jairo, y dijo cosas bien interesantes. Miren, si estaba fingiendo o no fingiendo, a mí no me interesa. Lo que dijo es muy interesante y nos va a ayudar para empezar a hacer conclusiones. Dice John Jairo Velázquez, que le decían el Popeye. Dice, estaba en una entrevista, estaba el entrevistador y estaba un muchacho que era hijo de una persona que murió por una bomba que pusieron en un avión. Que yo me recuerdo haber escuchado esa noticia, pues era más, o sea, a México llegaban muy poco ese tipo de noticias, pero sí llegaban. Entonces, este muchacho le decía a este hombre, le decía,
Es que obviamente tiraron el avión, pusieron la bomba porque querían matar al presidente. Entonces, que no se subió finalmente. Pero fueron 100 y tantas personas que murieron en el avión. Entonces, y le dice, pero es que no les compadeció el hecho de que 100 y tantas personas que no tenían nada, vela en el entierro, y que tengan que haber pagado por eso. Y vean lo que contesta este hombre, dice, usted es totalmente bueno, piensa como bueno, yo era totalmente malo. Y si lo quieren considerar, que lo sigo siendo. Yo pienso que los demás son malos. O sea, eso pensaba. Yo era malo y mis enemigos eran malos. Y le dice, ¿sí me hago entender? Esa es la naturaleza de uno. Estábamos defendiendo una posición, la de Pablo Escobar. Para nosotros, Pablo Escobar era un gran líder, era un Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios teníamos que matar 1000 inocentes, no había ningún problema. No había ningún remordimiento. Yo estoy sentado hablando con usted porque ya recapacité. Porque uno como asesino lleva un monstruo dentro. Ya el monstruo yo lo manejo, él no me maneja a mí. Porque la guerra tiene un problema. La guerra va creciendo y usted se va insensibilizando porque a usted también le van matando hombres suyos. Yo encontré hombres míos descuartizados por las autoridades, torturados con taladros en la columna vertebral. ¿Sí me entiende? Y usted se va volviendo más duro y más duro y más duro. Cuando usted llega a la dureza del año 1989, no hay ningún problema en volar un avión y matar a su padre. Porque usted no está pensando cuando va a colocar una bomba. Mato al señor que es cantante, que en su casa tiene 3 niños, uno de 22, otro de 7 y otro de 2 años. ¿Usted me entiende? Uno no piensa así. Uno va al objetivo porque somos criminales. Y aquí viene la palabra, tenemos el alma muerta. Que fue lo que me llamó. Yo no sé si él sabe de pecado mortal, venial y todo ese tipo de cosas. Pero aquí se resume todo. Aquí hay pecado mortal, aquí hay pecado venial, aquí hay pecado social. Y todo porque ciertas personas colaboraron con este crimen, directa o indirectamente, con su vida de pecado. Ellos pusieron la bomba, pero habría que preguntar por las familias de estos criminales. ¿Qué tan familias de gracia, de bendición eran? Me cuesta mucho trabajo pensar que alguno de esos criminales haya vivido en un ambiente de gracia. No los estoy justificando. Pero vean el gran daño que hace una persona que tiene su alma muerta, que está en pecado mortal. Si hay algunas circunstancias por las que no pueda recibir la confesión, si las causas se pueden arreglar, ¿por qué no se arreglan? Y si no se pueden arreglar, pues con mayor razón tendrías que estar continuamente esforzándote y dejárselo después a Dios, sabiendo que el proceso del perdón nuevamente no inicia en la confesión, inicia en el arrepentimiento. Y aunque no te puedas confesar por X razón, sí que te puedes arrepentir. Entonces mínimo da el paso que tienes que dar. Entonces, ¿por qué pecamos? Dirían algunos. Dios nos hubiera hecho buenos sin oportunidad de pecar. ¿Qué le costaba a Dios hacernos buenos? ¿Por qué no nos quitó esa oportunidad de pecar? Él que todo lo puede. Se hubiera evitado hasta el momento, tantos rechazos de nosotros. Porque Dios nos permitió que fuéramos capaces de pecar. Mira, para que Dios haya hecho eso, te tendría que haber quitado una cosa: la libertad. Y Dios no quiere títeres. Dios no quería títeres que tenían registrado solamente me aman a mí, me aman a mí, me aman a mí. Porque el amor se mueve en la libertad. Es como la persona que dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay infierno? El infierno no lo creó Dios, lo crearon los ángeles caídos. Que esos ángeles caídos no eran demonios antes, eran ángeles buenos, pero con libertad. Y lo negaron. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando las personas dicen, si Dios eres bueno, ¿cómo es posible que haya un infierno? Precisamente porque Dios es bueno, porque Dios es amor, tiene que existir un infierno. ¿Por qué? Porque el amor no obliga a nadie.
Yo le puedo decir a una persona que la amo y la estoy arrastrando, vente con aquí, pero no. La muestra es que le doy libertad de estar o no estar conmigo. Eso es amor. Dios es amor precisamente porque me va a dar la oportunidad de estar con Él en el cielo por mi propia voluntad. Él no me va a obligar. Él me desea que yo esté por toda la eternidad con Él. Pero si Él me obliga a meterme, ahí ya no hay libertad, ahí ya no hay amor. Pecamos porque tenemos la capacidad de ser santos. También sin libertad no habría santos en ese sentido. Es el regalo de la libertad con la cual Dios se quiso atar las manos delante de nosotros. Termino con una frase de una autora, Kira Lubik. Yo no sé si está en proceso de canonización, seguramente. Ella decía una cosa bien interesante, decía, mira, si llegas al cielo, al Señor no le va a importar si llegaste a fuerza de virtud o a fuerza de misericordia. A Él le va a importar que llegaste. Cuando llegues al cielo, a Él no le va a importar si llegaste a esa fuerza de virtud o arrastrándote, agarrando su misericordia desde aquí en la tierra, porque hay que entender eso. Mucha gente cree que va a haber misericordia después de la muerte, y no. Para los ángeles no hubo misericordia porque ya están fuera de tiempo y espacio. Un solo pecado de un ángel los condenó o los salvó. Nosotros, como estamos sometidos a tiempo y espacio, puedes pecar 3 millones de veces, pero si 3 millones de veces antes de morirte te arrepientes, recibes su misericordia. Pero después de esta vida ya no hay misericordia, hay justicia. Porque misericordia sin justicia es una injusticia. Y justicia sin misericordia también es una injusticia desde el punto de vista de Dios. Van pegaditas, misericordia y justicia. Entonces, es aquí donde uno tiene la oportunidad de abrazar la misericordia. San Pío de Pietrelcina decía una vez al Señor, Señor, cuando ofendo tu justicia, corro a tu misericordia. Pero si ofendo tu misericordia, ya no tengo nada que hacer más. Estoy condenado desde aquí. Traducido en palabras más sencillas, le está diciendo, cuando desobedezco alguno de tus 10 mandamientos, cuando peco mortalmente, cuando peco alguno de los 7 pecados capitales, cuando, en pocas palabras, cometo la injusticia de pagarte con rechazo tanto amor como tú me has dado, cuando tengo ese descaro, me queda ir a tu misericordia. Misericordia viene de miserere y cor cordis. Miserere, miserable, cor cordis, corazón, en latín. Dios es misericordioso porque da su corazón, lo más valioso de Él, al quien no lo merece. Esa es la misericordia. ¿Quién se merece la confesión? Nadie. Ni el que lleva un pecadito, aunque sea venial, ni el que lleva 50 mortales. Entran los dos y los dos salen igualitos, perdonados. Y con muchas gracias que da la confesión, que sería otro tema, porque la confesión no solamente te perdona, te da un montón de cosas que a veces ni sabemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Padre Pío? Bueno, es como si alguien ahorita se levanta y me empieza a agredir verbalmente. Y después de que me agrede, yo me le acerco y le digo, ¿sabes qué? Todo lo que me has dicho, te lo perdono. Tengo la iniciativa de perdonarlo, te lo perdono. Y esa persona me dice, ¿sabes qué? Quédate con tu perdón, ¿quién te lo está pidiendo? ¿Se puede hacer algo más con esa persona? No. Pues es precisamente en la vida terrena es tiempo de misericordia. Las veces que tú pudiéndote confesar no te confiesas, las veces que tú pudiendo pedir perdón al Señor no lo pides, es estar ya no atentando contra su justicia, estás atentando contra su misericordia. Y el que atenta con su misericordia es una de las cualidades de los demonios, la cerrazón completa. Ya no se puede hacer más por ti. Claro, mientras no te mueras siempre hay la esperanza, porque vuelvo a la frase, mira, el día que te mueras, si te salvas, al Señor no le va a importar si llegaste llenos de virtudes, porque estuviste en un ambiente de gracia, las fortificaste, o si realmente el resto de tu vida fue caerte y levantarte, agarrarte de su misericordia. A Él no le importa cómo lo hayas llegado, le importa que llegues. Le importa que llegues. Es una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos.
Te pedimos que ilumines nuestras conciencias, que nos des la gracia de poder recibir ese sacramento de la confesión, mas sobre todo iluminar nuestros corazones en la caída, para que en vez de poder fomentar otra caída, pronto nos levantemos, sabiendo que tu misericordia es eterna. Nos consagramos a ti también, María Santísima, tú que pisaste la cabeza del demonio, que lo venciste con la humildad, con la sencillez, con la santidad y la pureza de tu vida, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.